En la fotografía analógica, el momento de la exposición no es cuando se hace la fotografía. La exposición crea el negativo. El negativo contiene la imagen en forma latente, codificada en la emulsión de plata, invisible todavía, pero presente. La fotografía real, la imagen que permanece, se hace en el cuarto oscuro, en el proceso de revelado. Cuando el negativo entra en contacto con el revelador químico y lo que estaba latente se vuelve visible, se fija, se vuelve permanente. Y hay algo fundamental en ese proceso que la mayoría de los fotógrafos aficionados no entienden. La calidad de la imagen revelada no depende solo de la calidad de la exposición. Depende de la química del revelado, del tiempo, de la temperatura, de los elementos específicos que están presentes en la solución. La misma exposición, en reveladores diferentes, produce imágenes completamente diferentes. Una imagen vívida, con contraste claro, que dura décadas. O una imagen tenue, sin fuerza, que se desvanece en meses. La memoria humana funciona exactamente de esta manera. El momento de la interacción es la exposición. Crea un negativo, una imagen latente de ti en la mente de quien te encontró. Pero la fotografía real, la imagen que permanece o que se desvanece, se hace después. En el proceso de consolidación de la memoria, que ocurre en las horas, los días, las semanas posteriores al encuentro. Y la química de ese revelado específico de tu imagen en su memoria depende de los elementos que estuvieron presentes en la exposición. La mayoría de los hombres se preocupan por la exposición, por cómo se presentan en el momento, por qué decir, cómo verse, qué impresión causar en las primeras interacciones. Los hombres que no se olvidan entienden algo diferente. Entienden que la exposición importa, pero que la química del revelado es lo que determina si la imagen permanece o desaparece. Hoy te doy esa química. 8 elementos que cuando están presentes en la exposición aseguran que el revelado posterior produzca una imagen vívida, con contraste, permanente. No porque hayas intentado ser memorable, sino porque esos elementos convierten cualquier exposición en el tipo de negativo que el cuarto oscuro de la memoria no puede revelar como imagen tenue. Primer elemento, la sorpresa genuina. El sistema nervioso humano tiene un mecanismo de atención que funciona por contraste. Lo que confirma las expectativas es procesado de manera estándar, registrado y archivado sin activación especial. Lo que las excede de manera inesperada activa la respuesta de atención amplificada. Esta activación amplificada tiene consecuencias para la memoria. La investigación en neurociencia de la memoria, particularmente los trabajos de Joseph Ledoux sobre la consolidación de memorias emocionales, documenta que los eventos que producen activación del sistema noradrenérgico, que ocurre con la sorpresa positiva, son codificados con mayor intensidad en la memoria a largo plazo. En términos del proceso fotográfico, la sorpresa genuina es ácido en el revelador, intensifica el contraste, hace que la imagen que se está desarrollando tenga más profundidad que una imagen revelada en condiciones neutras. Lo que produce la sorpresa genuina no es el shock, es encontrar algo donde no se esperaba encontrarlo. Profundidad donde se esperaba superficialidad. Humor donde se esperaba seriedad. Honestidad directa donde se esperaba gestión cuidadosa de la impresión. Una perspectiva original donde se esperaba la opinión estándar. Cada vez que produces sorpresa genuina en alguien, estás poniendo ácido en el revelador de su memoria de ti. Segundo elemento, el momento en que la viste claramente. Este elemento trabaja en el nivel más íntimo del proceso. Hay una diferencia entre ser mirado y ser visto. Ser mirado es recibir la atención visual de alguien. Ser visto es ser percibido con suficiente especificidad como para que lo que se percibió sea genuinamente tú, y no la proyección genérica que la mayoría de las personas construyen sobre los demás. La mayoría de las interacciones humanas son mirar, no ver. Interactuamos con tipos, con categorías, con versiones proyectadas de las personas basadas en información parcial procesada por el filtro de nuestras propias expectativas. Ver, en el sentido pleno, requiere atención genuina y la disposición de dejar que lo que se percibe sea lo que es en lugar de lo que esperábamos que fuera. Cuando dices algo que revela que realmente viste algo específico en ella, ya sea un rasgo de carácter, una contradicción interesante, algo que nadie más había nombrado, el impacto neurológico es medible. La experiencia de ser visto genuinamente activa el sistema de significado del cerebro de maneras que la experiencia de ser mirado no activa. Y lo que activa el sistema de significado se codifica con mayor permanencia. El momento en que la viste claramente se convierte en el momento más vívido de la imagen que se está revelando.
Tercer elemento. Presencia completa seguida de ausencia real. Ya hemos hablado de esto en otros contextos, pero en el contexto específico de cómo se consolida la memoria, hay un aspecto que no hemos explorado. La teoría del espaciado en la consolidación de la memoria, uno de los principios más robustos de la neurociencia cognitiva, establece que los recuerdos se consolidan de manera más permanente cuando hay intervalos entre las exposiciones. La repetición con espaciado produce memorias más duraderas que la repetición Maset, sin espaciado. En términos de interacción humana, la presencia completa que se retira completamente crea el intervalo que potencia la consolidación. La ausencia que sigue a la presencia completa es el espaciado que hace que el cerebro procese y consolide lo que estuvo presente. El hombre que nunca se va del todo, que siempre está disponible, que llena todos los espacios, elimina el espaciado. Elimina la consolidación profunda. La imagen que intenta revelarse no tiene tiempo de fijarse completamente antes de que la siguiente exposición llegue. El hombre que se va completamente, que crea real ausencia después de real presencia, permite que el revelado ocurra, que la imagen tome su forma definitiva sin interferencia. Retirarse no es estrategia, es el proceso fotográfico requiriendo su tiempo en el cuarto oscuro. Cuarto elemento, dar sin factura. Hay un tipo de interacción que el cerebro humano procesa de manera diferente a todas las demás. La mayoría de las interacciones sociales tienen una estructura de transacción implícita, no declarada, no consciente, pero presente. Alguien ofrece algo, ya sea atención, entretenimiento, validación, conversación, y en el subtexto de esa oferta hay una expectativa de reciprocidad. No siempre explícita, no siempre consciente, pero el sistema nervioso del receptor la detecta. Cuando la expectativa está presente en la interacción, el receptor procesa la oferta con una parte de su atención dirigida al precio implícito. La atención dividida reduce la intensidad del impacto de lo que se ofreció. La interacción que no tiene precio implícito, que ofrece algo genuino, sin el subtexto de una expectativa, produce en el receptor la experiencia de haber recibido algo limpio, sin deuda adjunta, sin precio en el subtexto. Esta experiencia es suficientemente rara como para que el cerebro la registre con atención especial. Y lo que recibe atención especial en el momento de la exposición produce un negativo más rico para el proceso de revelado. Dar sin factura no es altruismo calculado. Es el estado de alguien que tiene suficiente para dar sin necesitar recuperar. Y ese estado se percibe, y la percepción de ese estado es parte de la imagen que se está revelando. Quinto elemento, la verdad dicha. Este elemento es el más contracultural de los 8, porque vivimos en un tiempo donde la comunicación interpersonal está altamente gestionada, donde todos hemos aprendido a administrar las impresiones que producimos con cuidado considerable. Y hay algo que ocurre cuando alguien, en medio de toda esa gestión cuidadosa, dice algo que es simplemente verdad, no brutal, no cruel, no sin consideración de la otra persona, pero genuinamente verdad, sin el pulido que normalmente aplicamos, sin el ajuste que hacemos automáticamente para que lo que decimos produzca la respuesta que queremos en lugar de ser simplemente lo que pensamos. El contraste entre el nivel habitual de gestión y la honestidad directa produce el mismo tipo de sorpresa que documentamos en el primer elemento. Activa la atención amplificada, pone ácido en el revelador. Pero hay algo adicional que hace la verdad dicha que la sorpresa genérica no hace. Confirma que lo que ves de este hombre es real, que no es actuación, que si dice la verdad en este momento relativamente pequeño, probablemente es alguien cuya presencia en general no es performance. Y la imagen que se revela como real, como no performance, como genuina, fija en la memoria de una manera que ninguna imagen de actuación puede fijarse. Sexto elemento, lo que dejó incompleto. El efecto Zeigarnik en el revelado fotográfico funciona así. La imagen que no se ha revelado completamente sigue procesándose activamente hasta que el proceso termina. Un hombre que completa todo, que cierra todo, que agota el tema y llega a cada conclusión, permite que el proceso de revelado de su imagen en la memoria llegue a un cierre limpio. Una vez que el cierre ocurrió, el proceso de consolidación activa se detiene. La imagen está fijada, archivada. Un hombre que deja cosas incompletas, que a veces lanza una dirección sin seguirla hasta el final, que en ocasiones muestra algo de su mundo interior sin mostrarlo todo, que termina una conversación cuando todavía hay más posible,
mantiene el proceso de revelado activo.